Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 69. Lo que es la noche para todos los seres es el período en el que el autocontrolado se despierta. Y el período en que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. Aquí tenemos un significado muy bueno de Srila Prabhupada que dice: hay dos clases de hombres inteligentes. Uno es inteligente en relación con las actividades materiales para la complacencia de los sentidos. Y el otro es introspectivo y se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización. Las actividades del sabio introspectivo o del hombre sensato son la noche para las personas absortas en lo material. Las personas materialistas permanecen dormidos en esa clase de noche por no saber nada acerca de la autorrealización. Estar despierto o estar dormido significa, tiene un significado de acuerdo a qué sabemos o qué entendemos por noche y por día, o qué entendemos por luz y oscuridad. El sabio sabe que la luz está en un lugar, pero las personas materialistas creen que la luz es lograr cosas materiales. Y el sabio sabe que ahí no está la felicidad. En cuanto al momento, se dice que hay un horario que se llama el Brahma Muhurta, que es un horario que está entre las 4 y las 7 de la mañana, que es un horario que es muy bueno para la meditación. Y entonces esa es la hora en que se levanta el sabio para meditar. Y es todo lo contrario para las personas que les gusta el disfrute material, que justamente a esa hora es cuando se van a acostar. Claro, es que depende mucho de dónde está tu mente y dónde están tus prioridades. Entonces, claro, vamos, tenemos diferentes necesidades. Una persona que está buscando la vida espiritual busca los lugares hermosos, se reúne con gente que está en buena vibración, lee cosas que son positivas. O sea, hablar de la luz se refiere a buscar todas cosas que sean positivas para la vida. Y estar en la oscuridad significa todo lo contrario. Hay gente que le gustan todo lo que sea el terror, la mugre, la oscuridad, los problemas, reunirse con gente con problemas, solucionar los problemas a través de elementos químicos, por ejemplo, también. Tapar la infelicidad a través de elementos químicos. Todo eso, ¿no? No nos vamos a hacer tampoco los mojigatos acá de que somos todos santos. Esto es simplemente un camino en el que nosotros trabajamos para poder tener una mejor vida y sobre todo tener una tranquilidad en el espíritu. Entonces, por eso que leemos acerca de qué es lo que son las personas sabias y qué son las personas que son diferentes. O sea, muchas veces se confunde el hecho de ser un trascendentalista, un yogi, y se cree que está perdido en la inopia, ¿no? En la locura, en no entender qué es lo que es el mundo material. Pero sí, una persona que está en la trascendencia sabe lo que es la vida material y muchas veces la mayoría de la gente la experimentó. Pero después de eso dice, bueno, voy a empezar a experimentar la parte de la luz, a ver si eso me trae más felicidad o eso me trae respuestas a todo eso que he buscado tantos años. Entonces, bueno, tratemos de descubrir cómo es la vida dentro de lo que es la luz, la vida del sabio. Y bueno, veremos qué resultado tiene, ¿no? Toda la experiencia. Bueno, la continuamos. Ya, Hare Krishna. Namaste.